Cuando hablamos de José Mourinho, solemos discutir varias cosas. Su personalidad, su filosofía de juego, la efectividad del mismo, y suele pasar desapercibido algo que lo ha acompañado toda su carrera, y esto es que le cuesta un montón detectar talento. En 2020, Manchester City fichó a Nathan Ake por 45 millones de euros. Ahí, el defensa neerlandés lo ha ganado todo, incluidas 4 Premier Leagues y una Champions League, en cuya final salió en el 11 inicial. 5 años antes de llegar al City, Ake era un canterano de 20 años a quien José Mourinho no vio listo para el primer equipo del Chelsea, de modo que lo mandó cedido al Watford y trajo en su lugar al ganés Baba Rahman por 26 millones de euros. Baba resultó un desastre y no hay quien pueda acordarse de él. Ake, sin consolidarse nunca como un fuera de serie, demostró ser mucho más válido para la superélite de lo que Mourinho calculó. José Mourinho tiene varias víctimas predilectas con quien ensañarse en la sala de prensa. Árbitros, entrenadores rivales, dirigentes y muchas veces sus propios jugadores. Podría hablarles un video entero sobre las incomprensibles guerras civiles que ha emprendido Mourinho contra los suyos. Iker Casillas, Paul Pogba, Dele Alli, Nicolò Zaniolo, Anthony Martial, Tanguy Ndombele, Rick Karsdorp y hasta Eva Carneiro, la doctora del Chelsea, por mencionar únicamente sus desencuentros más célebres. En todos estos casos, aplica la pregunta del huevo o la gallina. Si fue que el tiempo le dio la razón a Mou porque ninguno levantó su carrera después, o si más bien, tras haberse convertido en la pera de boxeo de su propio entrenador, ya nunca pudieron recuperar la forma. Lo de Luke Shaw fue diferente, porque ahí sí sabemos que el portugués se equivocó feo. Shaw era un joven lateral izquierdo que venía de triunfar en el Southampton como Virgil van Dijk, Sadio Mané y otros tantos. Con Mou, todo se rompió rápido, de acuerdo a los amarillistas tabloides ingleses, cuando Shaw llegó tarde a un entrenamiento justificando que su mamá no lo despertó. Tenía 23 años. Desde entonces, Mourinho no paró de quejarse de su falta de compromiso, cuestionó su inteligencia públicamente y el día en que por fin Shaw jugó bien, Mou explicó que ese milagro había ocurrido solamente porque él desde la banca tuvo que decirle todo lo que debía hacer en cada jugada como si fuera su entrenador personal. Tras el paso de Mourinho por el Manchester United, Luke Shaw recuperó poco a poco la forma física y psicológica hasta transformarse en un indiscutible de la selección, con la que disputó 2 finales de la Eurocopa, en una de las cuales hasta el gol de Inglaterra metió. Juan Cuadrado fue una de las grandes figuras de la revelación colombiana en la Copa Mundial de Brasil 2014. 6 meses después, el Chelsea se lo compró a la Fiorentina por 31 millones de euros más el préstamo de Mohamed Salah, del que por supuesto ya hablaremos. Era la segunda vuelta del campeonato, así que no había tiempo de adaptación y Mourinho tardó literalmente 2 partidos en perder la paciencia y decidir que Cuadrado parecía mejor en televisión. Dejó de creer en él con efectos inmediatos y de por vida. Su balance en Inglaterra, solamente 312 minutos, 0 goles, 0 asistencias. El Chelsea ganó la Premier League con nulo protagonismo de Cuadrado, quien celebró con la sonrisa menos falsa que le fue posible. Luego de 4 meses en el equipo, Mourinho no dudó en deshacerse de él. Tras su desaventura en el Chelsea, Juan volvió a la Serie A para ganar
5 Scudettos, 4 Copas Italia, jugar una final de la Champions League y transformarse en un héroe histórico de la Juventus en tiempos modernos. El mal ojo de Mourinho no se reduce únicamente a los futbolistas jóvenes. También ha subestimado a veteranos. Cuando el portugués llegó a la Roma en 2021, movió cielo, mar y tierra para poder fichar a Tammy Abraham por 41 millones de euros y así le dio las gracias al capitán del equipo, Edin Dzeko, quien se fue vendido por 2.800.000 euros al Inter de Milán. Honestamente, la operación tenía sentido, porque Dzeko ya tenía 35 años, su declive parecía seguro. Sin embargo, contra todo pronóstico, empezando por el de Mou, Dzeko la rompió en el Inter de Milán, donde metió 31 goles, firmó 15 asistencias, ganó 2 veces la Copa Italia y jugó una final de la Champions League. Dzeko demostró que a su avanzada edad le quedaba más cuerda que al joven Abraham, quien, tras un buen inicio, se derrumbó feo. Misma historia con Pedro. El atacante español llevaba una sola temporada con la Roma y cuando llegó José Mourinho lo mandó inmediatamente a hacer las maletas. Esto a pesar de que fue él quien se lo llevó al Chelsea en el pasado, pero había pasado un largo sexenio desde aquello y en 2021 Pedro, de 34 años, ya no tenía nada que aportarle al equipo de Mourinho. De modo que en un movimiento sin precedentes, el ninguneado Pedro se fue gratis al rival eterno, la Lazio, y ahí no solamente le metió gol a la Roma de Mourinho en el primer derbi que jugó como celeste, sino que se ha transformado en un ídolo histórico. 5 temporadas, 206 partidos, 38 goles, 19 asistencias. Nada mal para alguien que en 2021 estaba acabado, de acuerdo al ojo clínico del portugués. Ricardo Calafiori está a punto de ganar la Premier League y de jugar la final de la Champions con el Arsenal, equipo al que llegó desde el Bologna, mismo que lo vendió en 2024 a cambio de 44 millones de euros. Pero Calafiori no es canterano del Bologna, no, sino de la Roma, colores que defendió desde los 8 añitos hasta los 20, cuando José Mourinho le dio una patada en el trasero. Calafiori entraba en planes del portugués solamente en el 11 alternativo que presentaba la Roma en la Conference League. Una espeluznante noche de octubre 2021 en contra del Bodo Glimt, la Roma se comió 6 goles en Noruega y desde entonces Mou le dictó sentencia a Calafiori, a quien borró hasta de la Conference League. 3 meses después lo mandó cedido al Genoa. Terminado el préstamo, Mourinho se lo sacó de encima vendiéndolo al Basel de Suiza por 10 millones de euros. De modo que aquel jugador que Mourinho no veía capacitado ni siquiera para jugar en la mediocre Roma, 2 años después, tan solo 2 temporadas después, acabó fichando por el todopoderoso Arsenal. Calafiori no es el único defensor italiano al que no supo ver Mou. Lo mismo le pasó con Leonardo Bonucci. Todo mundo sabe que Bonucci es una leyenda de la Juventus y algunos todavía recuerdan su infame aventura en el Milan. Lo que no se quedó en la memoria de absolutamente nadie es que su carrera inició en el Inter de Milán. Y si ahí cambió la historia del calcio, pueden culpar a José Mourinho. Roberto Mancini hizo debutar al joven Bonucci en 2006. En 2007, Leonardo jugó los 90 minutos del partido de vuelta de semifinales de Copa Italia, en el que tras empatar sin goles con la Sampdoria, Inter avanzó a la gran final. Cuando en 2008 llegó Mourinho, Bonucci estaba cedido en el Treviso. Lejos de reclamarlo de vuelta,
el portugués autorizó que el defensor se fuera al Pisa en condición de préstamo. Ahí es donde Bonucci se fogueó 6 meses más y cuando volvió al Inter en 2009, ya como jugador plenamente establecido de 22 años, Mourinho, incapaz de detectar sus virtudes, volvió a menospreciarlo y lo mandó cedido ahora al Bari. Pronto, Bonucci se iba a transformar en compañero inseparable de Gianluigi Buffon y Giorgio Chiellini, pero pudo ser justo lo contrario si tan solo José Mourinho le hubiera dado continuidad cuando era canterano del Inter de Milán. Dani Carvajal fue capitán del Real Madrid en todas las categorías juveniles y ya desde que tenía 11 años resultaba obvio que se trataba de un elegido, porque de lo contrario no hubiera sido él el seleccionado entre todos los niños de la cantera merengue para poner junto a don Alfredo Di Stéfano la primera piedra de la nueva ciudad deportiva del equipo. Y el tiempo ha determinado que, en efecto, no se equivocaron, pero no fue tan fácil ni rápido. Carvajal tuvo que irse a la Bundesliga para poder debutar en el fútbol profesional. El lateral derecho tenía ya 20 años y su acceso al primer equipo del Real Madrid estaba doblemente bloqueado por Álvaro Arbeloa y por otro canterano, el brasileño Fabinho. Sí, ese Fabinho. Entre los 3 laterales, José Mourinho prefirió a Arbeloa y vendió a Carvajal a la Bundesliga por 5 millones de euros. Afortunadamente para la hoy leyenda del Real Madrid, al año siguiente ya no estaba Mourinho, sino Carlo Ancelotti, quien pidió a Florentino Pérez que lo fichara de vuelta ejerciendo la cláusula de recompra por 6,5 millones de euros. En promedio, 1 millón por cada una de las 6 Champions Leagues que Carvajal acabaría ganando en el Real Madrid. En 2011, el Chelsea cazó a una bestia que andaba suelta por Europa llamada Romelu Lukaku. Se trataba de un gigante del Anderlecht, campeón goleador a los 16 años. Sí, campeón de goleo de la primera división de Bélgica a los 16. Esas fotos no son inteligencia artificial, ni meme, ni nada. Son 100% reales. Lukaku jugando con niños de su edad cuando tenía 13 años. Los Blues compraron a este fenómeno de la naturaleza por 15 millones de euros. En su temporada de debut, el técnico André Villas-Boas solo le dio 71 minutos en la Premier League. Al año siguiente llegó José Mourinho y malas noticias. En el primer partido de la temporada, Chelsea y Bayern Múnich jugaron la Supercopa de Europa. Empataron. El joven delantero belga tiró el 5º penal de la tanda y de todos los 10 cobradores fue el único que falló. Mourinho no titubeó en mandar a Lukaku cedido al West Bromwich y ahí el chico se destapó con 18 goles en la Premier League. Sin embargo, eso no apantalló al técnico portugués, que prefirió comprar a un acabado Samuel Eto'o para acompañar a Fernando Torres y a Demba Ba. Y como ya tenía 3 delanteros en el equipo, se deshizo nuevamente de Lukaku, que ahora se fue cedido al Everton, club donde triunfó a lo bestia y que hizo válida la opción de compra por 35 millones de euros. El problema, claro, es que a ese mismo jugador que estuvo fuera 7 años, los mejores años de su carrera, el Chelsea lo acabó trayendo de vuelta y le costó 113 millones de euros en la transacción más ridícula de la historia. 113 millones de euros que el Chelsea pudo haberse ahorrado si tan solo Mourinho y su crónica miopía no hubieran echado a Lukaku del Chelsea. El nombre de este venerable anciano es Piet de Visser, ojeador del Chelsea, especialista en fútbol belga. De Visser fue el responsable de haber convencido a Roman Abramovich de fichar a Romelu Lukaku y además a un joven pelirrojo que había sido actor secundario en el título de liga conquistado por el Genk en 2011. El Chelsea
lo compró y enseguida optó por mandarlo en condición de préstamo al Werder Bremen. Kevin De Bruyne la rompió en la Bundesliga y una vez finalizada su exitosa sesión, volvió al Chelsea listo ya para triunfar en 2013. El problema es que ese fue justo el año en que José Mourinho volvió al club. De Bruyne metió varios goles en la pretemporada, pero no fueron suficientes para convencer al portugués, que prefirió a los brasileños Oscar, William y Ramírez. Mou le tuvo más fe a otros como Frank Lampard, Andrés Schürrle, Obi Mikel y Juan Mata. Todos tuvieron más participación que Kevin De Bruyne, quien tras 6 meses de congelarse en el banco de suplentes, se fue vendido al Wolfsburg en el mercado de invierno de 2014 a cambio de 22 millones de euros. Parecía el típico negoción del Chelsea, un desconocido al que había comprado en 8 milloncitos de euros, al que puso a jugar literalmente 3 ratitos, 132 minutos en Premier League y 27 minutos en la Champions, y que gracias a su cartel en Alemania pudo vender al triple de lo que había invertido. De Bruyne triunfó por todo lo alto en el Wolfsburg, se convirtió inmediatamente en el mejor jugador de la Bundesliga y el resto, ¿para qué les cuento? Esa parte de la historia ya se la saben. En la fase de grupos de la Champions League celebrada en 2013, un ágil delantero egipcio del Basel suizo le pintó la cara en Londres primero y en Basilea después al equipo dirigido por José Mourinho, que semanas después decidió ficharlo de inmediato en ese mismo mercado invernal. De modo que Salah vacunó al Chelsea en 2 partidos y fue traspasado a ese mismo equipo por 16 millones de euros. Todo eso en un solo semestre. En aquella segunda vuelta de la temporada 2013-2014, Salah jugó exactamente 500 minutos y marcó apenas 2 goles. Tan poquito le gustó a Mourinho que a la temporada siguiente, la 2014-15, lo marginó por completo. Salah jugó no más que 30 miserables minutos y el 31 de enero, de última hora, antes del cierre de la ventana invernal, lo mandó prestado el resto de la temporada a la Fiorentina. Culminada la sesión, Salah no encontró lugar de vuelta en el Chelsea, pues Mourinho se había traído a Pedro en la posición de extremo por derecha y entonces mandó a Salah de vuelta a Italia, otra vez en condición de préstamo, ahora a la Roma. Club que al año siguiente se lo compró al Chelsea por 15 millones de euros, o sea, un poquito menos de lo que el Chelsea se había gastado en ficharlo 2 temporadas atrás. Salah definitivamente había fracasado en Stamford Bridge y el club se consoló con recuperar algo del dinero mal invertido. Claro que de no haber tenido tanta prisa por vender a Mo, a lo mejor hoy el Liverpool seguiría sin títulos y el Chelsea, eso seguro, tendría un problema existencial menos. Cuando suene el himno, el estadio va a temblar. México, Corea del Sur, Mundial 2026. El mundo se va a dividir en 2 tipos de personas: los que estuvieron ahí y los que no. Hazte miembro, entra al sorteo y no te mueras sin haber visto a tu selección en un mundial. Hazte miembro para entrar en el sorteo y quédate por todos los beneficios que vas a encontrar exclusivos para los miembros de este canal. Estamos a menos de un mes que empiece la Copa Mundial y si todavía no eres miembro, aún si te apuntas en la categoría Homo Sapiens, podrás participar con una ficha. Última oportunidad para estar en el México contra Corea del Sur en esta Copa Mundial que empieza en menos de un mes y que cubriremos en este canal como en ningún otro lado. De hecho, ya lo estamos haciendo en Mundialazo para que no te pierdas
ninguno de los videos especiales de esta cobertura, suscríbete al canal. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp, escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. ¿A quién vendes, Mbappé o Vini? ¿Rescatarías alguno para el Barcelona o el Cruz Azul? A Vini. Para el Barcelona, a Mbappé sí, obviamente. Yo creo que sería muy arriesgado, ¿no? El costo-beneficio. Al final siempre quieres a los mejores jugadores, pero tienes que calcular, y lo de Mbappé otra vez, ¿no? Una casualidad todos los años se va repitiendo, deja de ser casualidad, empieza a ser tendencia y hay que analizarla, ¿no? A ver, para el Cruz Azul no están, obviamente. Sería horrible verlo en el Barcelona, la verdad. Pero Mbappé se ha demostrado que no es compatible ni con Vini, ni con Benzema, ni con Messi, ni con Neymar. No es una decisión